Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Repsol Elite 5W40 50501. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Repsol es una marca de lubricantes y combustibles sobradamente conocida y de entre su catálogo este modelo es posiblemente su producto más conocido y el más vendido, el 50501 5W40. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que homologa la norma CAC3, con lo que es un aceite denominado MITSAPS, compatible con vehículos que equipan sistemas de posttratamiento de gases, DPF, SCR, FAB, etc. Y también nos indica que homologa la norma del grupo Volkswagen 50500-50501. Nos indica que se trata de un SAE 5W40, densidad 15 grados, 0,850, viscosidad cinemática a 100 grados, 14,4, viscosidad cinemática a 40 grados, 86, viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, se limita a indicar que es inferior a 6600 centipoises, que es el límite máximo permitido para poder superar esta prueba. Aquí la verdad se han mojado bastante poco. Índice de viscosidad 172, punto de inflamación con el vaso abierto nos indica que es superior a 215 grados, punto de congelación 39 grados bajo cero, cizallamiento en inyector Bosch, que es una prueba tribológica en la que se estresa el aceite, nos indica que se consigue una viscosidad de 12,5, porcentaje de evaporación NOAC nos dice que es inferior a 12, aquí también se ha mojado bastante poco el fabricante, y en cuanto a la viscosidad HTHS se limita a indicar que es superior a 3,5, muy escueto la verdad, ya que todos los 5W40 que se comercializan actualmente en el mercado tienen todos ellos una viscosidad igual o superior a 3,5. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 81,51. Esta es ligeramente menos viscoso que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, no hay mayor inconveniencia. Y en cuanto a la viscosidad cinemática a 100 grados, 14,21, que es bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al índice de viscosidad, a 282, aquí difiere con respecto a lo que indica el fabricante en la ficha técnica, pero hay que tener en cuenta que este índice de viscosidad se calcula tomando como referencia tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no son exactamente iguales que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pues el índice de viscosidad tampoco lo puede ser. En cuanto al resto de parámetros, por desgracia nos han medido, y en cuanto a la concentración de azufre ha dado 0,201, entra sin problema dentro del límite máximo establecido que se permite para los aceites de este tipo denominados MITSAPS, el cual es 0,3. Pasamos al paquete de aditivo. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, crea como microcapas adheridas a la superficie de metal que suavizan el roce. En este caso nos ha utilizado fósforo y zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es el antidesgaste y antioxidante, 683, 770, valores promedios comparados con otros aceites denominados MITSAPS ACAC3, bario 0, que suele ser habitual en la inmensa mayoría de análisis de aceite. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En algunos casos su principal función es la de dispersante, en otros casos antidesgaste. Con todo y con ello, aquí ha dado 1, eso es prácticamente un falso positivo. Podemos considerar que este aceite no contiene boro. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 6, es una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 1802, que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. Como norma general, en este tipo de aceites denominados MITSAPS, que cumple la norma de homologación a CAC3, solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 1500 y 1800. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, no se ha utilizado. Y en cuanto al titanio, que también similar al wolframio es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha utilizado. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, este documento no hay que tomarlo como si fuese la receta completa del aceite, ya que no lo es, pero en algunos casos nos sirve como guía para intuir qué tipo de compuesto ha podido utilizar el fabricante para la formulación del aceite. Aparece un código K64742547 con una concentración comprendida entre un 30 y un 35%, se trata de aceite base HC perteneciente a la base grupo 3 y también aparece un compuesto que no indica el código CAS, pero en la descripción se indica claramente aceite mineral con una concentración comprendida entre un 2 y un 6%. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración del aceite, sobre todo en lo que a la base se refiere. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, que he marcado en amarillo. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y en este caso sí que contiene, lo que pasa que es una cresta muy pequeña. Esto hay que entenderlo no como que el fabricante ha añadido éster para mejorar la formulación de la base, ni mucho menos. En este caso, este pico de éster es señal que el paquete de aditivos que ha utilizado lo ha diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, la he marcado con un círculo marrón, está por debajo de la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base HC, grupo 3 y que el fabricante no ha utilizado PAO, perteneciente a la base grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, una base grupo 3, base HC, una base muy correcta, no destaca especialmente, no es ni mucho menos una base que podemos considerar gama alta, ni mucho menos, es una base sencillita, económica y que cumple. En cuanto a las propiedades físicas, por desgracia el laboratorio no ha medido todos los resultados que nos hubiese gustado ver, esto va en función del precio, a más te gastas en el análisis de laboratorio, más pruebas te realizan, con todo y con ello podemos pensar que son bastante fiables a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Es una lástima que el fabricante en muchas de ellas se limita a indicar que es igual o superior o inferior que y no detalla mucho. Y en cuanto al paquete de aditivos, como habéis podido ver, un paquete de aditivos básico, sencillo, como suelo decir, un paquete de aditivos de la antigua escuela de andar por casa. Aquí han tirado cero o nada de imaginación, han puesto lo que funciona: sota, caballo y rey, fósforo, zinc y calcio, porque no contiene molibdeno, no contiene boro y el magnesio que tiene es una concentración muy homeopática. Por romper una lanza a su favor, en mayor o menor medida podemos decir que sí que al menos el paquete de aditivos viene diluido previamente en base éster para mejorar su miscibilidad, pero más allá de eso nada a destacar. Es un paquete de aditivos muy sencillo. En general es un aceite muy sencillo, va a lo mínimo, a sacar un 5 o un aprobado rascado y ya está. Base sencilla, paquete de aditivos sencillo y nada más. Aquí la verdad es que Repsol, este modelo concreto, que posiblemente sea uno de sus superventas desde aproximadamente el año 98 que salieron al mercado los motores TDI inyector bomba del grupo Volkswagen, pues creo que prácticamente se ha mantenido inalterado en el tiempo. En cuanto al precio, este aceite actualmente en garrafa de 5 litros se encuentra en torno a los 24, 25, 26 euros aproximadamente, teniendo en cuenta las propiedades físicas, la base utilizada y el paquete de aditivos, pues es un aceite que está en su precio. Un aceite sencillo, económico y que cumple. Y hasta aquí al final del vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.